Ya estamos en viernes otra vez y el día de hoy vamos a ver algo bien importante, que es ¿qué es lo que controla tu vida? Muchas personas manejan en su vida memorias muy dolorosas o circunstancias que les han llenado de rencor o de angustia o desesperación, o bien muchas otras personas su vida las controla por la comparación, se están comparando constantemente con otras personas. Y el día de hoy quiero que tú y yo descubramos las 5 mayores formas de controlar nuestra vida. Y en esas 5 quiero que por favor tú trates de identificarte cuál de esas es en la que tú caes, y vamos a terminar este video con una tarea específica, ¿ok? Mucha gente es controlada por la culpa y viven sus vidas en eventos pasados. Están constantemente recordando o remembrando eventos que les hacen sentir culpables, que les hacen sentir llenos de culpa y no los dejan vivir. Sus vidas están siendo manipuladas por el pasado. Pero tienes que recordar que tu propósito no está en el pasado. Tu propósito es mayor que tu vida misma, ¿lo recuerdas? Por lo tanto, tu propósito no puede estar en el pasado. Y tienes que aprender a dejar esta culpa a ir a un lado. Tienes que seguir adelante, tienes que enfocarte en tu presente, en tu día de hoy, porque es ahí en donde está ese propósito que tú tienes que encontrar, ese propósito de vida. Y lo mejor de todo es que Dios siempre nos da la oportunidad de empezar nuevamente. Mucha gente es controlada por el resentimiento y la ira, igual que la gente que es controlada por la culpa. Viven sus vidas en el pasado, remembrando un evento del pasado en los que les han hecho algo, los han herido, se han sentido muy mal por esa situación que pasó y tienen una herida o un resentimiento en contra de alguien más, y constantemente están remembrando este dolor, están haciendo que esa herida, en lugar de sanar, se haga cada vez más grande. Pero recuerda, como ya te dije, que el pasado quedó en el pasado y tú tienes la oportunidad de iniciar desde el día de hoy. Y para eso tienes que dejar ir ese dolor y ese sentimiento, valga la redundancia, de resentimiento, de ira contra las demás personas. Muchas personas internalizan la ira, y es ahí donde salen enfermedades físicas, o bien muchas otras personas externalizan la ira y lo externalizan con personas a su alrededor y se la pasan todo el tiempo enojados o peleándose o maldiciendo a la gente con la que va cruzándose en la vida. Pero recuerda que tu vida no está en el pasado. Tu vida o tu propósito de vida está el día de hoy aquí, está en tu hoy. Entonces tienes que aprender a perdonar y a liberar esas heridas que han dejado tu pasado. Mucha gente es controlada por el miedo. Pueden ser a lo mejor miedo de experiencias pasadas, a lo mejor miedo de que en épocas pasadas tú intentaste hacer algo y fracasaste, y el día de hoy tienes miedo de volverlo a intentar, o bien miedo a ese evento desconocido que no tienes control y te sientes paralizado, sientes que tu mundo está detenido alrededor tuyo por ese temor, por ese miedo. Pero recuerda que tú estás aquí en este mundo con un propósito, y este miedo lo único que está haciendo es paralizar tu vida. Sin embargo, no está paralizando el mundo entero. Tú estás perdiendo oportunidades. Las personas que viven controladas por el miedo, la mayor parte del tiempo están perdiendo grandiosas oportunidades que están llegando a ellos. Entonces, hay que
hay que vencer ese miedo y la única forma de vencer ese miedo es dando ese pequeño pasito, volviéndolo a intentar, buscar ayuda, pero tú tienes que tener siempre presente que si Dios te creó, si Dios te planeó desde antes y Dios puso en ti un propósito de vida, entonces tú tienes una razón para dar ese pasito y esa razón es tu mismo propósito de vida. Mucha gente es controlada por el materialismo. Mucha gente piensa, necesito tener un carro nuevo, necesito mejorar mi casa, necesito mejorar de trabajo, quiero un mejor trabajo. ¿Y qué es lo que pasa con esta gente? Tienen esa necesidad por más, 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 más. Y no es precisamente porque eso los haga sentir bien, porque las cosas nuevas los haga sentir bien. Es únicamente el hecho de que llegar a ese otra nueva etapa o ese nuevo carro o esa nueva casa es donde les hace sentir bien, pero ese sentimiento únicamente les dura muy poquito y luego tienen esa necesidad otra vez de querer más. Y lo que está pasando con estas personas es que no han encontrado o han malentendido el concepto de felicidad y ellos están pensando que el concepto de felicidad es a través de tener. Y ahí hay un pequeño malentendimiento y únicamente tienen que entender que la felicidad no es cuestión de lo que tienes, sino de lo que tú eres. Tu felicidad va a depender de lo que tú haces por tu propia vida y por la vida de los demás. A eso es lo que le llamamos un propósito y es precisamente el por qué estamos el día de hoy aquí. Estamos encontrando nuestro propósito de vida. Muchas personas son controladas por la necesidad de aprobación. Y estas personas necesitan la aprobación de sus papás, de sus amigos, de sus maestros, de sus colegas, de sus jefes. Y siempre están en busca de esa aprobación, de que esa persona se sienta a gusto con lo que él hizo. Y la realidad, una vez más, es que ellos tienen un mal entendimiento del concepto felicidad. Ellos piensan que la felicidad es a base de lo que el resto de las personas piensa de mí. Y esto no es así. La felicidad es a base de lo que yo pienso de mí mismo. Es a base de tener ese concepto y esa idea de que Dios es parte de mi vida y que mi vida inicia con Él y termina con Él. Al tener este cambio de concepto, lo que hacemos es terminar de cambiar esa área y nuestra vida deja de estar controlada por esta necesidad de aprobación. Estas personas que tienen esta necesidad de aprobación tienen expectativas de estas personas que les rodean en la vida y se sienten tristes y decepcionados cuando ellos no cumplen estas expectativas que ellos están pensando. Así es que mucho cuidado con esto. Esas son las 5 áreas que la mayoría de las personas caemos, por las cuales controlan nuestra vida y tenemos que tener muy presentes estas 5 áreas. Si tú tienes presente estas 5 áreas que te acabo de mencionar, que pueden estar controlando tu vida, tú vas a tener la capacidad de cambiarlas. Pero tienes que tener esa dedicación de pensar qué es lo que ha estado controlando tu vida. Tú tienes que, durante esta semana, dedicarte a pensar cuál de estas categorías es en la que tú entras. A lo mejor es una de ellas, a lo mejor son 2, o a lo mejor inclusive son 3. Y tenemos que ir poco a poco cambiando esas áreas y lo que vamos a hacer es empezar a dejar esas dudas, ese miedo, esa necesidad de aprobación, ese resentimiento o dolor, vamos a dejarlo a un lado y vamos a enfocarnos, como te lo he dicho, vamos a enfocarnos en el día de hoy y lo que podemos hacer por nosotros mismos y por nuestro propósito de vida. Si tú tienes muy presente esto en tu vida, si tú tienes muy presente cuál es este propósito en tu vida, créeme que estas cosas, estas 5 áreas que te mencioné, ya no van a controlarte más. Y no vas a ponerte tú mismo trabas por el cual no puedas llegar a alcanzar esas metas y este propósito que tú mismo has encontrado a base de esa relación hermosa que has creado con Dios.
¿ok? Entonces, esta semana dedícate a eso, a pensar cómo puedes mejorar esas áreas, cómo puedes vivir únicamente en tu presente. Y sobre todo, tienes que identificar primero, antes que nada, tienes que identificar cuál de esas 5 áreas es la que está controlando tu vida. ¿Ok? Entonces, bueno, el día de hoy yo ya te quiero dejar, no te quiero quitar más el tiempo y quiero mandarte toda la luz y todo el amor de mí para ti, para que te dure de aquí hasta la próxima semana. Y por favor, acuérdate siempre de dejarme tus comentarios y tus dudas aquí abajo en este video.